Nos asusta la muerte. Cada vez que escuchamos la palabra muerte nos cambia el sentido de la vida. Pensamos que nos va a tocar a nosotros, pensamos que siempre le toca a los demás y nunca a nosotros. Es un enigma que siempre tenemos en la cabeza y que incluso cuando escuchamos la palabra muerte intentamos huir de ella. Para ello estamos aquí con don Mariano Navarro Serer, psicólogo, y además está trabajando como psicólogo clínico en la Unidad de Salud Mental Infantil del Hospital General de Valencia. Él nos va a aclarar muchísimos puntos de esto. Queríamos saber, sobre todo, cuando escuchamos la palabra muerte en la cabeza, ¿qué es lo primero que nos viene? Pues generalmente cuando escuchamos la palabra muerte nos viene miedo, nos viene preocupación, nos viene angustia, nos viene toda una serie de pensamientos negativos que lamentablemente adornan esa palabra cuando realmente deberíamos de luchar por intentar cambiar la actitud que socialmente nos han empujado a tener asociada a esta palabra. La muerte forma parte de la vida. Y de esta manera tenemos que integrarla en nuestro interior. Así seguramente aprenderíamos a vivir de forma más feliz. Entonces, por lo que entiendo es que si la muerte forma parte de nuestra vida, por lo menos lo que entendemos que forma parte de nuestra vida, aunque sea al final, cuando la escuchamos, ¿es una responsabilidad de uno mismo o también de los que te rodean en ayudar a llevarlo esto con la mayor dignidad posible? El miedo asociado a la muerte es un miedo aprendido socialmente, es decir, nos han educado en una sociedad que vive de espaldas a la muerte, entonces ya desde pequeñitos aprendemos a temerla. Eso es lamentable porque después, conforme nos vamos haciendo adultos, ese miedo se va consolidando y cuando realmente experimentamos una pérdida, pues solemos perder el control momentáneamente de nuestra vida, nos encontramos ante un vacío que genera mucha angustia, ante una gran cantidad de miedos asociados a esa pérdida y consideramos que vamos a ser incapaces en muchas ocasiones de poder seguir viviendo sin la persona que hemos perdido. Si fuéramos capaces de cambiar esa actitud desde pequeños, si nos enseñaran a entender que las pérdidas forman parte de la vida, con total seguridad ese miedo se reduciría mucho. A veces cuando estamos viendo que un ser querido se está marchando, evidentemente en el ámbito familiar se intenta inconscientemente, por sobreprotección o no sabemos muy bien qué, que los niños no se enteren, que el abuelito se marcha, que el papá se ha marchado y no volverá. Esto evidentemente no debe ser fácil y supongo que irá fragmentado en distintos niveles de edades con los niños. En general, ¿cómo podemos hacer que los niños se familiaricen con este tipo de, evidentemente, no buenas noticias? Lo primero que tenemos que entender es que los niños forman parte de la estructura familiar, por tanto son protagonistas también cuando una pérdida asola a la familia, es decir, son personas como los adultos que van a sentir que algo ha cambiado en su entorno, por tanto debemos de integrarlos desde el principio en la asunción de lo que está sucediendo, pero ya no incluso tras la pérdida, sino antes de la pérdida, es decir, cuando lamentablemente no todas las pérdidas conllevan un periodo previo de preparación a la misma. Hay muertes por accidente, donde son muertes súbitas, donde ninguna inesperadas, de las, ¿no? Por decir de alguna manera. Exactamente, ¿no? Donde no hay una posibilidad de una preparación previa. Una muerte tras una enfermedad conlleva lo que se llama un duelo anticipatorio, donde todos los participantes, desde el enfermo al resto de la familia, van como preparándose a elaborar lo que lamentablemente van a tener que afrontar. Pero en otras ocasiones esas muertes son súbitas y esa posibilidad de elaboración es imposible. Si nos centramos en las muertes por enfermedad, y retomando el tema de los niños, sí, considero que es muy importante que los niños se impliquen en ese proceso de despedida. Deben de tomar conciencia de que su papá, su hermanito, su abuelo están muy enfermos y cabe la posibilidad de que se mueran. El apartarlos de esa realidad se hace con mucha frecuencia. ¿Y por qué se hace esto? Pues realmente se hace porque intentamos siempre sobreproteger a los niños, apartarlos del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, por supuesto de la muerte. Y lo hacemos con el ánimo de ayudarles cuando realmente lo que hacemos es perjudicarles. Muchas veces las necesidades emocionales de los niños no se contemplan. Con el ánimo de protegerles se deja de hablar del papá, se deja de hablar de la mamá, o no se llora delante de ellos. Esto es muy habitual, yo en consulta lo veo constantemente. Y se les enseña a negar las emociones, por lo tanto estamos contribuyendo a que los niños realicen
incorrectamente su duelo, no de una forma sana. Y que se habitúen a aceptar la muerte de una manera quizá un poco no muy positiva para cuando sean mayores, ¿no? Claro, de una forma antinatural. Influiría ya de alguna manera un poco la muerte ahí, ¿no? La palabra muerte ya de pequeño podían tener incluso traumas, ¿no? Influiría en el sentido de que se les niega el aceptar el dolor, el sufrimiento, como parte de las emociones normales del ser humano. Se les enseña a bloquear esa parte, esas emociones. Entonces, evidentemente, desde ahí estamos sesgando la autenticidad en la expresión emocional de los niños. Los niños son muy inteligentes y hacen muchas veces como los adultos, ¿no? Intentan sobreproteger a los demás. Me he encontrado muchas veces en consulta niños que tras una pérdida significativa en su entorno, pues no lloran delante de la mamá, si es el papá el que se ha muerto, o no lloran delante de los padres si es un hermanito el que se ha muerto, porque no quieren que su dolor aumente el dolor de sus padres. Entonces niegan ese dolor, ese sufrimiento, lo bloquean en su interior y eso puede tener repercusiones muy negativas. Por eso es fundamental dar permiso a expresar, tanto a los niños como a los adultos, pero si el adulto no es el primero el que se da ese permiso para expresar, está transmitiendo a los niños justamente el mensaje contrario, tienes que bloquear. Hablaba usted hace un momentito de sobreproteger siempre con la buena intención al niño para que no se entere, para que no sufra y todo esto, pero me gustaría saber si, por ejemplo, a veces con esa sobreprotección se hacen comparaciones. Y el Yayo no se ha ido con la abuelita al cielo, o ¿te acuerdas el perrito que se murió? ¿Te acuerdas que ese tal? Pues están juntitos y están jugando. O sea, hay una especie de dibujos animados ficticios que le intentamos meter siempre para que su mente no sufra. Hay una gran cantidad de argumentos que se utilizan, que los adultos utilizan con los niños para suavizar el impacto de la pérdida, pero son argumentos que están basados en la mentira, en una mentira sobreprotectora. Es decir, el abuelito se ha ido de viaje, claro, o la mamá se ha dormido, o la mamá era tan buena que se ha convertido en un ángel y Dios se la ha llevado. Entonces, todo esto lo que genera es, dependiendo también del estadio evolutivo donde se encuentra el niño, por la edad, si nos centramos en la edad del pensamiento mágico, pues lo que hace es justamente crear una fantasía irracional en el niño que puede tener consecuencias negativas. Es decir, pues me viene a la cabeza ahora un caso, no lo tuve yo personalmente en consulta, pero sí que lo leí, es un caso ilustrado en el que hablaba de una niña pequeña que se le dijo, había muerto su madre y se le dijo que la mamá se había convertido en un ángel y Dios se la había llevado. Entonces, claro, la niña lo que quería era irse con su mamá, ¿no? A ver dónde venden ángeles, que yo también me quiero ir, ¿no? No, hizo algo peor. Todos los días se iba al baño, se desnudaba y se miraba la espalda a ver si le salían también alitas, como a su madre, para convertirse en un ángel. Y entonces un día concluyó en que, como no veía que le brotaban, pues pensó que a lo mejor las alas eran demasiado grandes y necesitaba ayuda para salir, y cogió un cuchillo y se lo empezó a clavar en la espalda para hacer un hueco a las alas. Entonces, con todo esto quiero decir lo importante que es hablar desde la verdad, no distorsionar la realidad con el ánimo de sobreproteger al niño, sino decir la verdad. Decir la verdad y empezar a enseñarles de que las personas, al igual que los animales, al igual que todos los seres vivos, tienen un principio y un fin, y el fin es la muerte. Y la muerte implica que ya no voy a volver a ver físicamente a mi ser querido, pero no por ello desaparece de mi vida. El trabajo del duelo consiste en, finalmente, recolocar emocionalmente al ser querido. Ese es el trabajo que tiene que recorrer cualquier persona tras una pérdida, desde un adulto al niño. Evidentemente el niño, y sobre todo dependiendo de la edad, pues habrá que ayudarle a que esto lo entienda y pueda conseguir ese objetivo final. Como usted muy bien sabe, nosotros llevamos, en compañía de otros compañeros, una asociación que se llama Improasistencia, que trabajamos en distintos hospitales, intentando ayudar al paciente con ayuda de los familiares, evidentemente con el equipo de psicólogos de cada hospital, a llevar ese trayecto final, ese último vagón de la vida con la mayor dignidad, cariño y amor y respeto posible y dignidad. Tuvimos un caso en concreto donde una persona reunió a sus hijos, estoy hablando de hijos de entre 7 y 10 años, una cosa así, a toda la familia, y el propio paciente, que era el que se marchaba, les dijo todo lo que había y los niños lo entendieron perfectamente y fue como algo como muy ejemplar. Evidentemente tú esto no lo puedes poner de ejemplo a los demás porque cada uno decide cómo transmitir su estado, ¿no? Pero esto me llamó muchísimo la atención.
Esto podría ser una manera ejemplar de poder plantear la situación, evidentemente no agradable, pero decir, esto es lo que hay, el papá le pasa esto, va a morir, se va a marchar, ya dependiendo del diálogo y la confianza que pueda tener. Hombre, es fundamental. Yo conozco la actividad que ustedes realizan y desde luego la admiro desde el principio hasta el final, porque es una forma de ayudar en los momentos más duros que una persona puede estar experimentando. Momentos de enfermedad grave, momentos en los que esa enfermedad posiblemente le va a llevar a la muerte. Ayudarle a tomar conciencia de esa realidad y con ello ayudar también a la familia a tomar conciencia de esa misma realidad es una labor fundamental. Cuando uno está experimentando la muerte en sí mismo, pasa por diferentes fases. Y ya Elizabeth Kubler-Ross lo decía, empezando por la negación hasta acabar por la quinta fase, que es la aceptación. La aceptación es realmente donde todo el mundo debería de llegar. Lamentablemente eso no sucede así. Hay gente que se queda enganchada en la negación y no toma conciencia de la realidad de su muerte y lucha hasta el final de una forma muy tremenda, incluso a veces con una gran angustia. Mucho más dramática, ¿no? Mucha más dramática, que hace ¿no? mucha angustia, que además no la experimenta él solo, sino que la transmite también, la proyecta en la gente que le rodea. Por lo tanto, sin querer, está generando que las personas que van a quedar tras su muerte van a vivir duelos complicados, porque por desgracia van a mantener vivas las imágenes de una muerte muy dura, de una muerte va a permanecer durante mucho tiempo, ¿no? Va a contribuir, vida, a lo mejor, ¿no? Va a contribuir a que el duelo pueda ser un poquito más difícil. No es lo mismo llegar a poder vivir la muerte de un ser querido desde un entorno de paz, de aceptación, de despedida, de amor fundamentalmente, donde la persona que está muriendo ha llegado, pues eso, a la toma de conciencia de que es su fin y se despide amorosamente de los suyos, da un mensaje final, sobre todo cierra sus asuntos pendientes, muere con más paz y transmite esa paz a los suyos. Y esa paz al superviviente, a los deudos, finalmente les ayuda a elaborar correctamente el duelo. Como digo, lamentablemente esto no sucede así. Hay gente que muere desde la negación, hay gente que muere desde la rabia, hay gente que muere desde la depresión. Todo esto son fases de Kubler-Ross hasta llegar a la aceptación, que sería el objetivo final. Entonces, el trabajo de improasistencia es un trabajo, ya digo, fenomenal. Yo esto lo admiro porque ayuda a que la persona que está viviendo esos momentos finales pues los pueda vivir con una mayor paz, ayuda a reflexionar, da un espacio también para que la persona, el enfermo, pueda incluso compartir sus miedos, sus angustias con otras personas que no forman parte de su entorno y sienta por ello mayor libertad y mayor permiso para poder expresar. Y ustedes recogen todas esas emociones, trabajan con ellas y transmiten realmente... Intentamos canalizarlas. Exactamente, desde esa canalización ayudan a tomar conciencia de esa realidad. Doctor, muchas veces hay una falta de comunicación entre el paciente y el familiar más cercano, y el paciente a veces te dice, yo sé que estoy muy enfermo, muy malito, pero no le digas nada a mi mujer, por ejemplo, porque ella no lo sabe. Luego hablas con el pariente fuera de la habitación y te dicen, está muy malito, pero él no lo sabe, lo vamos a sedar mañana o tal. Nosotros ahí, evidentemente, nosotros, ni creo que nadie es quien para decir qué es lo que tienen que hacer, si asesorar o informar qué posibilidades tienen para que haya una mejor comunicación. En estos casos, ¿a quién podemos acudir primero para que intenten que haya una buena comunicación? Porque los dos están pendientes. El otro dice, yo sé que tú sabes, pero yo sabía que tú creías que yo pensaba que tú habías dicho. La cuestión es que se queda ahí una atmósfera y el tiempo corre. Y por esa razón muchas personas mueren sin haber cerrado sus asuntos pendientes. Nosotros a eso lo llamamos inventario emocional. ¿Podría ser así? Sí, inventario emocional sería un buen concepto que definiría eso, pero es un inventario emocional que no se cierra, que queda abierto. Que lo escribe para ti. Claro, cuando una persona está muriendo, ese inventario emocional surge con fuerza. Es decir, tomo conciencia de todos mis asuntos pendientes y hago un repaso de mi vida y muchas veces me encuentro con cosas que he hecho mal, con cosas que me gustaría cerrar, con gente a la que me gustaría perdonar.
Y todo eso necesita, para poder cerrarse, necesita que la comunicación sea absolutamente auténtica. Sin embargo, hay muchos casos en los que nos encontramos con lo que se denomina conspiración de silencio, que es un fenómeno por el cual, desde la misma necesidad de sobreproteger al otro, pues negamos la comunicación, ¿eh? Entonces, lo que decíamos, el paciente necesita saber, pero no lo pregunta. No habla auténticamente con su familia. Pero nosotros le podemos facilitar que él pregunte las dudas, le podemos ayudar a si tiene alguna duda. Por supuesto. Lo que no tenemos que olvidar en ningún momento es que el paciente es el protagonista de esta historia y el paciente es el que va a marcar el ritmo. Y el que decide incluso. El que decide, por eso mismo. Saber o no saber, ¿no? Si el paciente quiere saber, hay que hablar con él. Si el paciente no quiere saber, porque hay pacientes que no quieren saber, hay que respetar esa intimidad, ese silencio que quieren tener, ¿no? Pero siempre manteniéndose en lo que se denomina escucha activa, que un paciente no quiera saber hoy no quiere decir que no quiera saber mañana. Correcto. Por esa misma razón hay que mantener un contacto permanente y abierto, empático y auténtico con el paciente para darle la información en la medida en que la va pidiendo. Dosificada, que la va pidiendo, ¿no? Es como una verdad soportable. Perdón, no quería decir dosificada. No, dosificada está bien. ¿Podría estar bien? Dosificada está bien, es una verdad soportable, una verdad... Me gusta más soportable que dosificada. Claro. Me gusta más, ¿no? Pero bueno, son sinónimos al fin y al cabo. Es darle la información que el paciente vaya demandando en cada momento. Hay muchas ocasiones en las que el paciente no quiere hablar con su familia, por lo que hemos comentado antes, porque tengo miedo a hacer daño, tengo miedo a que sufran por mí. Y muchas veces la familia no quiere hablar con el paciente por esa misma razón. Y desde ahí es donde surge con más fuerza ese concepto de conspiración de silencio, cuando la familia le dice al médico no le diga nada de lo que tiene, porque si le dice lo que tiene, se muere hoy mismo. Y eso no es verdad. El paciente tiene todo el derecho de saber y el médico tiene el derecho, no el derecho, sino la obligación de decir al paciente, de informar al paciente cuando éste pregunte, independientemente de que la familia le haya dicho no le diga nada. Aquí el protagonista es el paciente y eso la Ley General de Sanidad lo dice. Por tanto, hay que respetarlo al 100%. Usted es especialista, como decíamos al comienzo, del trabajo incluso con pacientes que tienen su consulta, pero también en grandes catástrofes y lo que es el duelo, ¿no? Supongo que esto varía muchísimo porque, como ha dicho al inicio, son distintos tipos de muerte. Una muerte anticipada, una muerte anunciada, por decirlo de alguna manera, una muerte súbita de sorpresa, que te llaman por teléfono y hace 10 minutos has visto a tu familiar, te llaman, ya ha tenido un accidente con la moto o ha tenido un paro cardíaco y ha muerto. De repente esto te cambia la estructura de todo. Pero vamos a separar dos partes, si a usted le parece bien. Sería el duelo habitual, cómo lo tendríamos que llevar por centrarnos ahí, y después la parte del post, después de un accidente, de una muerte tan trágica, cómo esto es capaz de asimilar a una persona. Lo diseccionamos tranquilamente como usted crea conveniente. Bien, me gustaría partir de la base de explicar el acrónimo NASH. Pues explíquelo porque yo no lo sé. Son las cuatro iniciales de las 4 formas en las que una persona puede morir. N por muerte natural, A por muerte accidental, S por suicidio y H por homicidio. Luego, si me da tiempo, me lo voy a apuntar. Si hacemos una diferencia, me gusta siempre hacer una diferencia de la primera a las otras 3. La primera, en la mayoría de los casos, no siempre, pero porque pueden haber muertes que están a caballo entre la natural y la accidental. Por ejemplo, un infarto es una muerte, digamos, natural, pero súbita, por lo tanto no hay una preparación previa. Pero la inmensa mayoría de las muertes naturales hay con anterioridad un proceso de enfermedad. Lo que decíamos antes, si ese proceso de enfermedad se trabaja correctamente desde una autenticidad y desde una comunicación totalmente abierta, el enfermo muere con sus asuntos cerrados, los asuntos pendientes dejan de serlo, y la familia también puede despedirse correctamente. Pero en los otros tipos de muerte eso no se da. Ni una muerte por un accidente de tráfico, ni por haber sido víctima de una catástrofe natural o no natural, un suicidio o un homicidio. Esto sería uno de los determinantes importantes para la elaboración del duelo posterior. Claro. Dependiendo del tipo de muerte, mi duelo se va a complicar más o se va a complicar menos. Una muerte por suicidio, por ejemplo, implica la elaboración difícil en muchas ocasiones de los deudos o supervivientes, porque
hay dos emociones asociadas, que son la culpa y la vergüenza en ocasiones, que dificulta mucho esa elaboración. Sí, luego podríamos, perdón, hablar de la culpabilidad, de lo que se nos queda que yo no he hecho, he dicho y tal. Sí, Luego claro, lo por supuesto. sí, sí. Antes se ha comentado que yo trabajo el tema de las catástrofes, es cierto, soy el coordinador del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes del Colegio de Psicólogos de Valencia y bueno, allí la verdad lo que hacemos es recoger a los familiares, principalmente cuando acuden a la zona cero buscando a su ser querido, recogerles y empezar un proceso de acompañamiento hasta que podamos darle noticias de su ser querido. Esto, en muchas ocasiones, esas noticias afortunadamente llegan a ser buenas y se les puede derivar al hospital donde están ingresados, con mayor o menor gravedad, pero vivos, y en otras ocasiones pues comienza el trabajo duro de la información de que finalmente su ser querido ha sido una de las víctimas mortales. Posteriormente a esto viene todo un proceso de duelo que muchas veces es complicado. Y para ustedes como persona, porque usted habla de esto y quien nos esté escuchando dirá, vale, sí, pero a usted también es persona, usted también sufre todas estas cosas. Usted cuando llega a una grande catástrofe donde hay cuerpos por ahí que dicen, madre mía, donde tiene que dar buenas noticias en algún momento y muy malas en muchos más. ¿Cómo usted de los psicólogos y más especialistas en estos panoramas, cómo se reestructuran la cabeza, la mente para poder coger aire y transmitir lo que la persona, en este caso, está esperando de ustedes, que es esa tranquilidad, esa paz, esa capacidad de intentar entender, ¿no? Porque supongo que no debe ser fácil intentar entender que alguien te venga de fuera ajeno y te explique que tienes que entender eso. ¿Cómo poder ayudar a esas personas en ese momento? Cuando llegan y se ven ese panorama ahí, supongo que empezarán a llegarles a ustedes un montón de imágenes de decir, bueno, ¿cómo reestructuro todo esto para poder empezar a trabajar, ¿no? Muchas veces lo primero que viene es miedo. Miedo que también el profesional experimenta cuando es la parte humana de ustedes, claro. Por supuesto, es que por encima de todo, cualquier persona, sea médico, psicólogo, trabajador social o lo que sea, es un profesional de la reacción de ayuda, es un ser humano antes que nada. Entonces, a mí siempre me gusta, en este punto concreto, hablar de lo que son, diferenciar entre lo que son los límites y las capacidades, ¿no? Uno tiene que ser consciente de sus límites para entrar en contacto con sus capacidades y debe de entender que si está realizando un trabajo que está en permanente contacto con el sufrimiento, primero tiene que haber hecho un trabajo personal para integrar todas estas vivencias, todas estas experiencias, todas estas visiones tan duras como algo normalizado en tu interior, algo que no te impulse a huir, sino a quedarte. Hay que entender que siempre tiene que haber alguien que acompañe a las personas en lo que podríamos denominar los momentos más duros de su existencia. Pero independientemente de esto, como ser humano que eres, cuando te encuentras o cuando te tienes que enfrentar a una situación como esta, sientes miedo. Y además, considero que ese miedo es necesario de sentir. Si yo personalmente no sintiera ese miedo inicialmente cuando tengo que dar la comunicación de una mala noticia, un fallecimiento, no sé, cualquier cosa en esta línea, si yo no sintiera ese miedo, creo que me habría convertido en un profesional demasiado temerario. Un funcionario. Los papeles, bueno, ¿no? Hay funcionarios muy buenos, pero sí, en alguien como que trabaja desde la automatización de las emociones y eso no es así. Nosotros partimos de la base de que el profesional de la relación de ayuda tiene que trabajar desde los 3 pilares básicos de lo que es la relación de ayuda. La empatía, que es el ponerse en el lugar de los demás, la autenticidad, el ir sin máscaras, corazón con corazón, y la aceptación incondicional del que tienes enfrente. Hay muchos profesionales que por miedo a implicarse, pues no se acercan. Entonces, por miedo a sufrir, no se acercan al que sufre. Es lo que yo denomino, tienen miedo a lo que podríamos llamar las salpicaduras emocionales del otro. Sin embargo, cuando tienes que acompañar a quien sufre, tienes que acercarte a él al máximo. Yo a mis alumnos de la universidad siempre les hago la pregunta de ¿hay que implicarse al 100% con el que sufre? Y muchos dicen, no, implicarse al 100% no, porque eso es malo. Digo, no, hay que implicarse al 100%. ¿Dónde está la diferencia de implicarse y sobreimplicarse? Ahí está, lo que nunca hay que hacer es sobreimplicarse. Implicarse al 100% sí, pero hay una línea, ¿no? Que llego hasta aquí y me doy la vuelta, ¿no?
Esta línea es un poco difícil de ver. Por eso digo que uno tiene que ser consciente de dónde están sus límites para entrar en contacto con sus capacidades. No todo el mundo es capaz de estar en contacto con el sufrimiento permanentemente. Si no es capaz de eso, corre el riesgo de quedarse allí, de que una parte de sí mismo se quede enganchado con el dolor de uno, con este otro caso, y al cabo del día, si trabaja diariamente con el sufrimiento, enfermedad y muerte, pues poco a poco se va desintegrando como persona. Entonces es importante saber desconectar. Esto es un poco arte, ¿no? Que vas adquiriendo con la experiencia, pero sobre todo desde el principio de que entiendes que si estás ahí, que si has decidido tener esta profesión o si has decidido en algún momento de tu vida estar al lado del que sufre, es porque quieres estar y porque sabes cuáles son las consecuencias y porque es tu decisión personal. ¿Alguna vez usted se ha encontrado de llegar a un panorama de estos tan desagradable y cuando usted está trabajando con una persona que le digan, ¿cómo se nota que esto no le ha pasado a usted? O que se rebote con usted, como si usted tuviera la culpa, a lo mejor inconscientemente, evidentemente, pero ¿cómo se nota si esto le pasara a usted? Claro, le rompe los esquemas, supongo a usted también, ¿no? No, pero sin embargo es una respuesta, una pregunta que muchas personas que están viviendo ese dolor en ese momento te la hacen y te la dicen y te lo exigen y se pueden enfadar contigo, sí. Y por ello rechazar tu ayuda o tu presencia. Nosotros tenemos que entender que eso es una reacción absolutamente normal. ¿Cómo responder? Pues con la verdad, decir, pues es cierto, a mí no me ha pasado nunca, ni puedo ser capaz de ponerme al 100%. ¿A eso le llamaríamos empatía? Claro. Para acercarte a él, para que vea que eres capaz de ponerte a la misma altura, lo que pasa que en este momento no es el caso, ¿no? Intentar ponerme a la misma altura empáticamente, pero desde la aceptación de la verdad, de la realidad. Yo no puedo decir, no, yo sé exactamente cómo te sientes porque no lo sé. Cuando yo acompaño a unos padres, por ejemplo, que acaban de perder un hijo, yo en algunas ocasiones sí que he recibido eso, que tú no sabes lo que es perder un hijo, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo ahora. Y es cierto, yo no lo sé al 100% porque, gracias a Dios, yo no he perdido a ninguno de mis hijos. Pero sí que tengo que hacer un esfuerzo por intentar ponerme en su lugar desde la aceptación de que no he vivido nunca esa realidad, pero no por ello no puedo dejar de tener capacidad de ayudar, porque es que si no, ¿el psicólogo qué sería? Si el psicólogo tuviera que haber vivido, cualquier psicólogo tuviera que haber vivido todas las cosas tremendas que la vida regala al ser humano... Tendría que ir a otro psicólogo que le hubiera pasado lo mismo, ¿no? No, es que el psicólogo tenía que haber vivido la muerte de todos sus seres queridos, tenía que haber superado todas las enfermedades del mundo, tenía que haber sido víctima de todas las catástrofes habidas y por haber, tenía que haber sido el protagonista de todas las desgracias. Evidentemente nadie ha sido capaz hasta la fecha de tener esa experiencia, ¿no? Pero bueno, tanto el psicólogo como cualquier profesional de relación de ayuda debe de entender eso. Yo no he vivido lo que tú has vivido, pero estoy aquí para ayudarte, para acompañarte desde todo el respeto del mundo. Qué interesante. Yo tuve la suerte de acudir a una de sus conferencias y me impactó mucho cuando dijo una aclaración, sobre todo los duelos, que no estaban cerrados, esos que, sí, estoy muy bien, pero ¿cómo estás? No, muy bien. Y en apariencia estamos bien, te buscas excusas también para decir, pues ahora me apuntaré a natación o ahora saldré a la montaña. Es decir, te buscas excusas. Eso cuando es de verdad supongo que será bueno, pero cuando no es de verdad, ¿cómo lo detecta un familiar? Que la otra persona no lleva un duelo más o menos natural, entendiendo por natural que evidentemente, la pregunta es un poco larga, pero usted lo resume, evidentemente tras una pérdida cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su tiempo, que no es marcado de en 2 meses esto está fuera, en 1 mes o en 4 años. Cuando detectamos esto y cómo se detecta, ¿cómo podemos ayudar? Quizás es un poco una pregunta larga, pero usted lo ha entendido perfectamente. Vamos a ver, yo siempre digo que existen tantos duelos como personas allí en el mundo. Cada duelo es diferente, porque cada persona vive su pérdida de una manera distinta, porque existen toda una serie de determinantes que generan que los duelos sean únicos. ¿Quién era la persona que ha muerto? ¿Qué vínculo tenía con él o con ella? ¿Qué conflictos sin resolver? ¿Por qué? Pues porque cada duelo es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque existen toda una serie de determinantes que lo hace así. Es decir, quién era la persona que ha muerto, qué vínculo tenía con él o con ella,
qué conflictos habían pendientes por resolver, cómo se ha muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la elaboración del duelo viene condicionada por todos estos determinantes. Muchas veces todo duelo conlleva un proceso. El duelo, vamos a partir de la base de que no es una enfermedad. Vale. El duelo es un proceso por el que todo el mundo tiene que pasar a lo largo de su vida y pasa, de hecho, más o menos veces, pero no es una enfermedad. Sin embargo, te puede llegar a matar. ¿Cómo es posible esto? Pues si tú no elaboras correctamente todo el trabajo del duelo, si tú no eres capaz de afrontar correctamente todo el sufrimiento inicial que cualquier pérdida te hace experimentar, puedes enfermar y puedes morir. Desembocar en una depresión. Puede desembocar en una profunda, depresión, ¿no? y muchos otros trastornos psicopatológicos que te impulsan a vivir un duelo patológico, un duelo complicado. Quizá, no sé si exagero, usted me lo dice, llegar al suicidio también por un descontrol mental muy grande, ¿no? Por Por un desequilibrio, ¿no? Claro, Emocional, ¿no? Hay casos en los que se puede llegar al suicidio, pero un suicidio activo y un suicidio pasivo. Es decir, un suicidio activo sería: yo no soporto lo que me ha pasado, estoy lleno de dolor y de angustia y no puedo concebir mi vida sin mi ser querido y bueno, pues me tomo una caja de pastillas o me tiro por la ventana. O un suicidio pasivo, es decir, me dejo morir. Esto es algo que también sucede. Me encierro en mi casa, ya no quiero relacionarme con nadie, dejo de hablar con las personas, al final me meto en la habitación, me meto en la cama, adopto una posición fetal, dejo de hablar, dejo de comer y me muero. Esto sucede, lo hemos visto, por ejemplo, en matrimonios mayores, sí, personas mayores cuando muere con hijos ya casados y han vivido toda la vida juntos y los últimos años los han pasado solos en casa, muere uno y al poco tiempo el otro empieza a entender que no tiene ningún sentido su existencia. ¿Eso puede llegar a ser una decisión de uno? Puede llegar a ser una decisión. Aquí podríamos hablar de muchas cosas. Las hablaremos. Es como si, para dejarlo un poco en el aire, hay muchas personas que deciden cuando quieren morir. Pero quiero hacer también una puntualización, ¿no? No quiero dramatizar lo que son las pérdidas y lo que es el proceso de duelo. Estamos hablando de que hay casos en los que pueden llevar al suicidio, pero son afortunadamente los mínimos. La inmensa mayoría de las ocasiones las personas elaboran correctamente su duelo de una forma sana, incluso sin ninguna ayuda psicoterapéutica, porque entienden que la pérdida forma parte de la vida, porque han sido educados correctamente en ese sentido, porque a lo largo de su existencia han tomado esa actitud de normalizar la muerte como la vida. Por lo tanto, ya digo, la inmensa mayoría de los duelos se resuelven correctamente, pero hay otros que no. Hay otros que necesitan pues un acompañamiento psicoterapéutico, que es, retomando la pregunta, ¿cuándo la familia se da cuenta de que algo va mal? Pues observando al ser querido, observando los cambios que está teniendo, observando que pasa el tiempo y no hay una normalización de la rutina diaria, observando que cada vez la tristeza está más enganchada a la persona. A mí muchas veces me preguntan, ¿cuánto tarda un duelo en resolverse? Sí. Pues no hay una respuesta clara. Hay autores que hablan de entre 18 y 24 meses, por ejemplo, pero a mí no me gusta utilizar eso. No hay una cifra, ¿no? No se puede decir que... No hay una cifra. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes, porque cada duelo es distinto. Y a lo mejor 3 hermanos pierden a su padre, uno de ellos lo elabora en 7 meses porque el vínculo con su padre siempre había sido muy malo y nunca había tenido una relación estrecha, incluso tenía ganas de que su padre se muriera, porque lamentablemente en algunos casos hay así. El segundo hermano necesita un tiempo de elaboración porque había un apego muy grande con ese padre, pero tiene unas capacidades y unas herramientas personales de afrontamiento correcto y es capaz de elaborar sanamente ese duelo y lo elabora y lo recoloca emocionalmente al padre y vive el resto de su vida bien. Y el tercer hermano, por ejemplo, pues no es capaz de remontar porque es una persona dependiente, porque había un vínculo muy estrecho, incluso patológico. A lo mejor ha sido la persona que más tiempo la ha estado cuidando durante todo el último tiempo de su vida también. Por ejemplo, también y puede suceder una responsabilidad eso. Que igual luego se puede confundir la responsabilidad con culpabilidad. Si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera podido, ¿no? Que es lo que suele suceder muchas veces asociado al cuidador principal. Cuidador principal que dedica los últimos años incluso de su vida a cuidar a su ser querido, pongamos a un paciente de Alzheimer, ¿no? Nosotros a veces llamamos ¿quién cuida al cuidador?
Exactamente, ¿quién cuida al cuidador? A veces el cuidador queda sin cuidar. Se queda ahí, Claro, sobre todo un escudo que lo lleva todo y no... Sí, y sobre todo siente un gran vacío cuando la persona que cuida desaparece. Entonces se siente perdido. ¿Y ahora qué sentido tiene mi vida? Sobre todo en personas que, ya digo, han cuidado a su ser querido pues por un proceso, a lo mejor un Alzheimer, un proceso degenerativo que es muy largo y que durante todo ese tiempo pues han vivido muchas experiencias de todo tipo, ¿no? Incluso en ese proceso el cuidador ha deseado incluso que mi ser querido se muriera y que descansara y que ya estoy harto de todo lo que... Y esos pensamientos son normales, pero cuando muere la persona es lo primero que te viene a la cabeza. ¿Cómo pude yo desear la muerte? ¿Cómo pude yo pensar que quería que esto acabara? Lo que daría porque estuviera todavía conmigo. Y entonces se siente culpable. La culpa es la emoción reina. Siempre te acompaña, siempre está presente y muchas veces te puede destrozar. ¿Pero la culpa puede acabar con el tiempo? La culpa debe de acabar, porque la inmensa mayoría de la... Eso es una carga ya, es un castigo para toda la vida, ¿no? El porcentaje principal de la culpa está marcado por ideas irracionales. Pero sin embargo, yo en un principio las puedo vivir de una forma muy intensa y me las puedo creer y puede condicionar el resto de mi vida si no hay alguien que me las desmonte. Claro. Que lo bueno es eso, que alguien me las desmonte o yo mismo me las pueda desmontar, porque si no se van a quedar enganchadas a mí y condicionar mi existencia. Entonces, estamos hablando de todas las complicaciones que pueden haber las pérdidas, pero vuelvo a decir que me gusta subrayar sobre todo que el duelo no es una enfermedad, que es un proceso normal por el que todo el mundo pasa, que implica en un principio mucho dolor, pero ese dolor... Y debe de existir, ¿no? También, es que es normal, es un dolor normal, un dolor que se tiene que asumir, se tiene que entender y que se tiene que superar. Pero el dolor o el sufrimiento, para superarlo, la única manera de superar el sufrimiento, y esto es algo que siempre digo a mis pacientes, es afrontarlo, es dejarse envolver por ese sufrimiento. Si yo huyo del sufrimiento, si yo me pongo una venda en los ojos para no sentir lo que estoy sintiendo, la tristeza, la pena, la frustración, la rabia, la culpa, el dolor intenso por la pérdida de mi ser querido, si yo intento evitarlo y huir de él, lo estoy cronificando. Por tanto, me puedo acompañar el resto de mi vida y desde ahí dificultar mi existencia. Sin embargo, si lo afronto, si en un principio me doy el permiso de envolverme de todo ello y sufrir, al final, detrás de ese camino, que se inicia con mucho dolor y muy oscuro y un camino estrecho y lleno de baches, detrás de ese camino empieza a aparecer la paz. La paz asociada a ver... Puede tardar mucho tiempo, claro. Puede tardar más o menos tiempo dependiendo de todos los determinantes que hemos estado hablando. Pero que al final llega esa paz donde yo tomo conciencia de que he sido por fin capaz de recolocar emocionalmente a mi ser querido y recolocarlo que mejor dentro de mí, de mi corazón, un lugar donde yo pueda acudir a él cada vez que lo necesito y sentirlo que está presente. La muerte te separa físicamente de tu ser querido, pero jamás puedes romper el vínculo con él, siempre estará contigo, siempre. Yo tengo a veces la imagen, no sé usted qué pensará, que el duelo, una vez ya nos hemos despedido en teoría, cada uno vuelve a su casa, cada uno tiene su particular opinión. Esto podríamos pensar que es como un semáforo que tiene como varios colores, como varios tonos, como un tiempo que en el momento se va poniendo en rojo, en ámbar o en verde, ha pasado y de repente te das cuenta que es como que pasa un tren, y se ha llevado todos tus recuerdos a toda velocidad. Sí, bueno, me parece interesante el símil, ¿no?, del proceso de duelo con un semáforo rojo, amarillo, verde, ¿no? El rojo entiendo que integraría lo que es el principio, donde todo está patas arriba, donde me encuentro con todos los miedos, donde es el momento de shock inicial y de comienzo de toma de conciencia de esa realidad, donde vienen todos mis miedos y mis angustias. El ámbar, voy avanzando, voy progresando, voy tomando conciencia lentamente, me voy acostumbrando a esta situación en la que me encuentro, a este vivir sin mi ser querido, y el verde finalmente sería el haber podido llegar en lo que en muchas ocasiones podíamos entender como el final del camino, donde ya
conseguido recolocar emocionalmente a mi ser querido, donde ya he restablecido mi vida, donde he aprendido a vivir sin él. Me parece interesante, pero incluso montaría, o me vienen a la imagen pequeños semáforos dentro de cada color. No sé si me explico esto. Pues lo voy a explicar un poquito más. Antes ha surgido la pregunta de cuánto dura un duelo, y yo he dicho que no tenía claro cuánto tiempo, porque no me parece correcto cuantificarlo en unos meses en concreto, pero siempre defiendo que nunca menos de un año. ¿Por qué nunca menos de un año? Porque durante el primer año viene el encuentro con las primeras veces, las primeras vacaciones, las primeras navidades, los primeros cumpleaños. Entonces esto quiere decir que si volvemos a retomar el concepto del semáforo de antes, nos podemos encontrar en un color verde, que es cuando ya hemos pasado todo la intensidad más dura de la emoción, pero en ese momento del color verde vienen unas navidades y lógicamente brotan recuerdos. O ha sido muy reciente, ¿no? También. Todo. Sí, o los recuerdos especiales de días especiales pues reabren emociones, y eso es normal, eso es normal. No tenemos que asustarnos y tenemos que normalizar, aceptarlo, ¿no? Aceptarlo y entender que bueno, pues que el duelo es un proceso que me va a llevar de estar muy mal al principio a estar con paz posteriormente. Entonces, repito, me parece correctamente el símil del semáforo con el proceso de duelo, entendiendo que en cualquier momento de ese proceso, de ese camino, pueden surgir momentos, recuerdos asociados a determinadas situaciones o a determinadas fechas que pueden brotar o rebrotar una emoción de dolor que tenemos que entender como absolutamente normal, que no nos tiene que asustar en ningún momento, y que tenemos que tener conciencia de que después del rojo y entre el amarillo siempre viene el verde. ¿Qué ocurre cuando hay una muerte, sobre todo cuando es de una persona joven, y sobre todo los padres son los que la sufren, de un hijo, un sobrino, un nieto, donde tienen la habitación preparada, ¿no? Y recuerdo que usted hizo mucho hincapié en eso, la habitación preparada con sus muñecos, sus pósters, la ropa que siempre le gustaba, la música, sus detalles. Esto desaparece, la habitación queda intacta, y está bien mantenerlo como recuerdo siempre y cuando no afecte emocionalmente, aunque evidentemente durante el periodo más continuado afecte. Después, ¿es bueno que esto ocurra y que se mantenga, o es bueno que con el tiempo, y siempre que no se convierta en un duelo patológico, como usted hablaba en su conferencia, salvar a la persona? Porque a lo mejor una de las dos personas, el señor o la señora, pues tiene la obsesión de que va a volver, no la acaba de entender, o bien se queda como está y se quedará así para siempre como está la habitación, con los postes, el muñeco y todo. La pregunta también es muy larga, pero para que nos entiendan los espectadores también. A ver, partimos de la base de que la muerte de un hijo es la peor experiencia que una persona puede tener. La muerte de un hijo realmente entraría dentro de lo antinatural. De un proceso no natural, ¿no? De un proceso no natural. Eso es lo que al menos nosotros consideramos, o la gente quiere considerar, el ser humano quiere considerar, que primero debería de morir el más anciano de la familia, y así por orden hasta... Pero todos sabemos que la vida no es así, que la vida no obedece a ese proceso natural, y que muchas veces es el más pequeño de la familia el primero que muere. Por lo tanto, genera una situación de gran dolor, donde los padres, como principales protagonistas, van a tener que enfrentarse a una reconstrucción de su vida desde la base. Desde cero casi, otra vez. Pues prácticamente desde cero muchas veces. ¿Qué sucede en muchos casos? Pues retomando el tema de la negación que comentábamos antes, la negación como mecanismo de defensa, como no querer tomar conciencia de esa realidad que la vida me ha puesto delante, como modo de no querer tomar conciencia de que mi hijo se ha muerto y ya nunca más lo voy a volver físicamente, puedo desde esa negación empezar a alimentar falsas creencias, empezar a alimentar una serie de ideas que pueden llegar a lo que se denominaría la máxima expresión de la negación. Dentro de la expresión de la negación como máxima respuesta defensiva, nos encontraríamos con lo que se denomina momificación.
La momificación, ese concepto, implica lo que por desgracia muchas personas, sobre todo que han experimentado la muerte de un hijo, en ocasiones realizan, y es desde el no querer tomar conciencia de que su hijo ha fallecido y nunca más va a volver, pues entonces momifican la habitación. Momificar la habitación significa que lo voy a dejar todo exactamente lo que estábamos comentando antes. Lo voy a dejar todo exactamente igual porque sé que en algún momento mi hijo va a volver. Y cuando vuelva le va a gustar verlo pues todo como estaba. Un duelo patológico, a lo mejor después de un tiempo. Eso desde luego es un claro indicio de un duelo patológico. Cuando la negación se instaura y se cronifica, implica una señal de un duelo complicado, un duelo patológico en muchas ocasiones. Y ya digo, la máxima expresión de esta negación sería la momificación. Ahí hay que confrontar a la familia o al que está viviendo esa situación, confrontarle, ayudarle desde el máximo de los respetos a entender que hay que empezar a trabajar la pérdida. Hay que ir limpiando la habitación poco a poco, eliminando cosas, donándolas a alguien que le pueda, no sé, porque sí, no debe pero ser fácil desprenderse de todo eso. Pero ¿no? Antes de llegar a ese punto hay que ayudarle a que esa persona lo acepte desde la razón y desde la emoción. Si no ha hecho previamente un trabajo interior, no va a poder tomar la acción, ¿no?, de despejar la habitación o de reconvertirla en algo. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de lo que implica romper esa momificación de una habitación de un hijo, pero sí que es cierto que uno de los trabajos del duelo más duros en un duelo normal, es empezar a desprenderse de las cosas de nuestros seres queridos. Empezar a desprenderse, empezar a limpiar los armarios, a quitar el cepillo de dientes del cuarto de baño, esas cosas rutinarias, empezar a quitarlas. Sí, a quitarlas. Por lo que estaba diciendo justamente, la primera parte de la pregunta era esta que le he dicho y la segunda iba a colación, que casi usted me ha venido a camino, sería, conozco casos que afortunadamente se han juntado la familia, después de un tiempo prudencial, quizá 15 días, 20 días, no sabemos nunca lo que es un tiempo prudencial, ¿no? Pero cuando la familia está más serena, podemos decir, más serena, más comunicativa, más tranquila, en casa de donde ha vivido el fallecido, han sacado los objetos personales, pues si ha sido una señora, pues las joyas, un pendiente, o la pulsera, o si un señor, pues su bufanda, incluso la ropa, los zapatos, ese abrigo, ese ordenador, esos objetos que, como usted muy bien dice, evidentemente el cepillo de dientes irá en teoría a la basura, no creo que nadie se lo guarde, pero bueno, también podría ser el caso. Sí, pueden haber casos. ¿De acuerdo? Casos. ¿Por qué no? Siempre y cuando no le duela después emocionalmente. A lo que vamos, se reúne la familia con tranquilidad, incluso con alegría en este sentido, y yo me quedo, pues mira, las gafas que tenía tal, pues yo me quedo la máquina de cosas, pues mira, el abrigo me lo quedo yo porque así lo tengo para mi hija, pero de una manera con un buen ambiente. Yo creo que esto es positivo y ayuda primero a que el duelo se pueda llevar mejor, esa pérdida del familiar o del ser querido, y que después la familia tenga un punto de reenganche, de trial, de conectarse de nuevo. A mí me parece una celebración eso, vale. Me parece una celebración muy sana. Ojalá se hiciera siempre así, como una forma de vivir lo que es el desprenderse de las posesiones materiales de mi ser querido y con cierto humor, a lo ¿no? mejor también. Con cierto humor, pero además de el humor está incluido el respeto y el cariño y todo, pero el humor tiene que salir, claro, ¿no? Pero vamos a unir la palabra humor con la palabra amor. Con cierto humor y con cierto amor. Comprada la comparación. Queda bonito. La compramos. Muy bien. Pues así debería de ser. Esa celebración, que podría ser formar parte de un rito, de un ritual, me parecería muy correcto, se debería de institucionalizar, pero lamentablemente muchas veces no se hace así. No, ocurre incluso todo lo contrario, ¿no? Incluso todo lo contrario. Es importante que los protagonistas de esta historia, que son en este caso los deudos, sean protagonistas a la hora de desprenderse. ¿Serían los herederos emocionales también, claro. por decirlo de alguna manera?
los herederos emocionales, pero tienen que ser protagonistas a la hora de desprenderse de las posesiones materiales de los seres queridos. Lo digo porque recientemente tuve un caso de una señora que vino a la consulta, había fallecido su marido y los primeros días los pasó en casa de una hermana. No pisó su piso de siempre. Claro. Y cuando a los días llega a su piso, donde vivía con su marido, se dio cuenta de que la familia ya había entrado previamente y había limpiado todo. Había vaciado los armarios, había quitado todo, hasta las fotografías. ¿No le dio tiempo a ella entonces? No le dio tiempo a ella, ¿no? Lo hicieron para ayudarle, para evitarle ese maltrago, ¿no? Ese maltrago, ¿no? Decirlo de alguna manera. Claro, pero las consecuencias fueron las contrarias. Claro. La persona esta señora vio que le habían quitado el derecho también de poder participar en todo esto, en despedirse de las posesiones de su marido, en repartirlas incluso. Por eso esto es un ejemplo más de que muchas veces con el ánimo de ayudar perjudicamos. Por eso es tan importante siempre contar con el criterio del perjudicado en primera instancia. Escucharle. Escuchar es fundamental. Claro. Doctor, para ir terminando, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? Pues nada. ¿Qué hacer cuando uno dice, es que no hay nada que hacer? Es que esa frase a mí no me gusta. Que la frase no me gusta. Ya, pero es que yo la escucho muchas veces. Pero no es verdad, esa frase no es cierta. Siempre hay algo que hacer. Por ejemplo, en cuidados paliativos, dentro de la filosofía de los cuidados paliativos, esa frase no existe, está desterrada. Es que son los pacientes a veces, el familiar que dice, es que no hay nada que hacer. Nos han dicho que no hay nada que hacer, o a lo mejor no se lo han dicho, pero por el aspecto y el proceso, es que ya no hay nada que hacer, ya han cerrado todo esto. Pero siempre es bueno despedazar un poquito esa frase, ¿vale? Quizás, evidentemente hay muchos casos cuando estamos hablando de estos momentos donde la muerte está presente y donde, por ejemplo, un paciente ingresado en una unidad de cuidados paliativos, empieza a surgir esa frase de no hay nada más que hacer. No es cierto, siempre hay algo que hacer. Evidentemente no hay nada que hacer a la hora de poder salvarle la vida a esa persona. De ayudar, si de escuchar, si de estar... Efectivamente, eso siempre se puede hacer. Ayudarle, acompañarle, escucharle, ayudarle a resolver los asuntos pendientes, ayudarle en ese acompañamiento empático, amoroso, auténtico, a que los últimos momentos de su vida lleguen a ser momentos de amor, lleguen a ser momentos de paz y lleguen a ser momentos de autenticidad, ¿no? y de vida. Entonces, siempre se pueden hacer cosas. Por eso no me gusta la frase y estoy totalmente en contra de ella. Lo pondremos. ¿Habría que humanizar la muerte? Siempre. Muchas gracias, doctor Mariano Navarro, por estar con nosotros y hasta otro día. Muchas gracias. Gracias.